Estamos de acuerdo que hay reglas de inequidad muy profundas dentro del sistema de educación superior. O sea, tenemos CFT que no conducen a ninguna parte, que son normalmente donde los sectores de menores ingresos, a buscar una especialización corta, de corto tiempo, barata, etcétera. Entonces aprenden muchas cosas que son a veces casi inservibles. Pero tenemos al otro lado universidad y en el medio estas cosas a medio camino. Pero no es un sistema integrado. Y sabemos entonces cómo está la distribución. Pero el problema es, por ejemplo, la OECD, volviendo a la OECD, que yo creo que es un buen mecanismo de juzgamiento de lo que se está haciendo. Por ejemplo, se dice que las carreras son muy largas. Si hay poco acceso o mal acceso, si las carreras son demasiado largas, tienen tiempos muertos muy grandes. La reforma, por ejemplo, pasa por ciertas cosas que también tienen que ver con las estructuras, cómo esto ha funcionado durante tantos años. O sea, entonces, ¿qué se están planteando los estudiantes frente a eso? Bueno, porque la percepción desde afuera es que se han planteado o se plantean solamente cuestiones que tienen que ver con los pagos, con los financiamientos, pero no tienen que ver con las universidades en sentido moderno. Y ustedes son los digitales, nosotros somos los viejos que vamos de salida. Ustedes entienden cómo funciona el mundo moderno mucho más rápido, más integrado. ¿Qué pasa con eso? Que por eso, hay otro tema, porque ahí está la pregunta de cómo educamos, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla todo el proceso educativo dentro de la universidad, también dentro de la formación técnica. Ahora, dentro de lo que nos compete directamente, que es la universidad, hay un debate que tiene que ver con la reforma del pregrado, por ejemplo, que es lo que planteas tú, cómo cortar las carreras, que eso viene de Plan Bolonia en Europa, y que hoy en día están las universidades muchas reformulando sus mallas y planteándose reformas en todo lo que es el sistema pregrado. Hay unos que apuntan a cortarlo y otros que dan una formación más integral. ¿Esto se ha iniciado como un proceso de discusión dentro del estudiantado? ¿Tienen comisiones trabajando sobre acortamiento de carreras, por ejemplo? Sí, pero hay un debate ahí porque ahí tenemos como una discriminación, una segregación que es horizontal, por ejemplo. O sea, hay estudiantes dependiendo de la capacidad de pago, que ingresan a mejores instituciones de educación superior porque sacan alto puntaje, y otra discriminación que tiene que ver con una discriminación vertical. O sea, hoy en día hay un filtro todavía, por ejemplo, en lo que alcanzamos a masificar el pregrado, que eso ya está comprobado, se ha masificado, pero quienes ingresan al posgrado, por ejemplo, no son la mayoría de los estudiantes, no todos ingresan al posgrado, que hoy día es como lo que necesita uno para ser un profesional. Y eso porque muchas veces son altos costos en el pregrado. Entonces, pero por ejemplo, una carrera demasiado larga tiene varias dificultades. Primero, es mucho más costosa. En segundo lugar, tiene tiempos muertos desde el punto de vista del estudio, porque los estudiantes aparentemente estudian cosas que después no les sirven. En tercer lugar, se demoran los tiempos de acceso al mercado laboral. Entonces hay un circuito negativo y por lo tanto, al ser muy larga, muchas veces los estudiantes pierden el interés por hacer, por ejemplo, el posgrado, o sea, por ingresar a fases de especialización más avanzada. Entonces los estudiantes están trabajando, las federaciones de estudiantes están trabajando en estos temas que son de la universidad moderna o no, o están concentrados en temas eminentemente gremiales económicos. No, sí estamos trabajando en eso, pero ¿Tienen mesas? Sí, hay una Secretaría de Asuntos Académicos que estaba tratando de poder como fiscalizar un poco el proceso de la reforma del pregrado que están dando en distintas carreras, un poco cómo se están dando los procesos, qué es lo mejor para los estudiantes, y hay una discusión de que, bueno, o dejamos que se acorte las carreras en pos de tecnificar mucho más la formación, o dejamos que cumplan sus años que requiere para una formación real, integral del estudiante, que no solamente pasa por aprender cierta disciplina, sino que formarse con, por ejemplo, formación cívica, participación, que la participación, por ejemplo, en trabajo voluntario tenga, se incorpore como crédito, por ejemplo, en la malla curricular. O sea, que sea validado como un proceso formativo que es propio de una universidad pública. O sea, el estudiante de una universidad pública no solamente va a escuchar una sala de clase, sino que también tiene capacidad crítica, de participación. Y esas cosas nosotros necesitamos hoy en día en la Universidad de Chile, y por eso no queremos... El término de acortar la carrera pasa más por como salir rápido al mercado laboral y poder entrar a trabajar o sea, respondiendo a un mercado. Entonces eso produce cierta tecnificación hoy en día en lo que es el pregrado. Pero hoy día el paradigma de la educación moderna es educación continua. Y entonces el ciclo de vuelta a la universidad debiera ser mucho más fluido, ¿no es cierto? O sea, los estudiantes salen, van al mercado laboral, pero pueden volver. Esta vieja aspiración, digamos, de un proceso más continuo, desde el punto de vista, tiene que ver con reformar los sistemas de pregrado, ¿no?
¿O no? Es que tiene que ver con reformar el sistema de pregrado. No creo que la discusión pase tanto por acortar, sino que cómo replantearse la formación en pregrado y cómo también posibilitar en términos de financiamiento y mejora de calidad el sistema de posgrado. Porque hoy en día no todos los estudiantes ingresan al posgrado por temas de recursos. Y si queremos, por ejemplo, o planteamos la discusión en términos de que acortemos el pregrado porque nos sale más barato, no creo que sea la solución. O sea, ¿cómo aseguramos que el estudiante pueda formarse los 5 años, 7 años que requiere la carrera, pero con ayuda también del Estado? Dime una cosa, uno de los principales problemas es la deserción, ¿ya? Y la deserción se debe a 3 causas fundamentales según los propios estudios que tiene la División de Educación Superior del Ministerio y los propios estudiantes. Razones económicas, problemas vocacionales y en general rendimientos, ¿no? Rendimiento académico. Problemas vocacionales, bueno, la gente se equivoca porque tiene mala información. Problemas económicos, ya sabemos lo que no está. Y los problemas de rendimiento tienen que ver con los desniveles con los cuales se accede. Y la tasa de deserción es muy alta. ¿Esto lo van a enfrentar muy fuerte ustedes o no? Sí, yo creo que, pero es un debate que no hemos dado tanto a fondo, porque son como cuestiones mucho más particulares. Pero eso tiene que ver cómo, por ejemplo, hoy en día o sea, en nuestra universidad lo que hemos logrado, por ejemplo, es que los 2 primeros quintiles logran estudiar gratis, que son un porcentaje minoritario, como yo decía, más porcentaje quinto y cuarto quintil, perdón. Pero cómo aseguramos también que esos estudiantes permanezcan, porque muchas veces logran ingresar, pero o logran estar con un financiamiento que les permite permanecer dentro de la formación, pero no se ven con las capacidades para mantenerse. Entonces tiene que haber también un programa de reforzamiento, de ayuda, de capacitación a los estudiantes que no entran con iguales condiciones porque son de colegios que no recibieron igual. Camila, nos queda poco tiempo. Yo dejé para el final una pregunta o una información en realidad que me parece relevante además, porque, pero la dejé para el final porque no quería crear prejuicio en alguien, porque la gente es muy prejuiciosa en este país, este país está lleno de prejuicios. Tú eres militante de la Juventud Comunista, ¿no es cierto? Sí. Y eso además estudias o tienes, digamos, estudias una carrera de pedagogía y tienes un enfoque social sobre lo que es la educación. Pero geografía no es de pedagogía. Perdón, pero tienes un enfoque social sobre lo que está. Esto significa además que bajo tu conducción vamos a enfrentar un periodo de movilizaciones sociales fuertes, ¿o no? Eso esperamos. Sí, esperamos, pero no es porque yo sea solamente la Juventud Comunista, esperamos todos los estudiantes y todos los sectores que hoy día se ven afectados por las reformas que se pretenden implementar. Nosotros esperamos articulación con académicos, funcionarios, trabajadores, incluso, si lo posible, hasta con apoderados, incluso también con estudiantes egresados de educación superior. Creemos que es importante hoy en día pasar de, como tú decías, el tema gremial a un cuestionamiento mayor de cómo nosotros entendemos que deben ser los cambios a nivel de país. O sea, todos estamos ya conscientes de que las desigualdades han aumentado, hay muchas injusticias sociales y que este modelo hoy día no sabe responder a eso. Porque ha delegado en el mercado la solución a derechos, por ejemplo, básicos como lo son la salud, la educación, y creyendo de que el mercado en sí mismo puede llegar a resolverlo. Y está demostrado que no es así. Entonces nosotros ante eso creemos que es fundamental plantearse o replantearse cómo deberíamos pensar el sistema de educación superior, teniendo a quiénes se educa, cómo se educa y para qué se educa, o sea, respondiendo a qué necesidades. Entonces, en ese sentido nosotros pensamos que es importante articular distintas visiones, que unifiquemos fuerza y salgamos con una demanda mucho más clara como del mundo social a plantear lo que nosotros necesitamos hoy en día, que no se nos ha consultado Camila, se acaba de efectuarse la elección en la FEUC, que es la otra federación importante, y bueno, y en la USACH no sé cuándo tienen elecciones. La USACH tiene junio y julio. Junio y julio. Sí. Y acaba de nuevo, por 3 años consecutivos, de ganar las listas de izquierda en la FEUC, ¿no? Bueno, la lista de ellos es centro-izquierda. Es centro-izquierda. Sí, no es izquierda-izquierda, la izquierda ya no tiene mucha representación. No tiene. Bueno, pero eso significa que se fortalece el núcleo duro de defensa de universidades del Consejo de Rectores. Esperamos, si faltan todavía elecciones a otras federaciones, que hay muchas federaciones que componen el CONFECH. Ahora sí, ha estado marcado en el último tiempo por listas de izquierda. Hay derecha también, pero ahí la mayoría de las federaciones son de izquierda, centro-izquierda, una es más izquierda que otra, siempre hay
una heterogeneidad en la izquierda chilena a nivel histórico. Pero sí, esperamos que así sea. Ahora, tenemos nuestras diferencias, porque, como bien te decía, ellos son una lista centro-izquierda, no son completamente de allá, de hecho no tienen... Pero tienen un diagnóstico común. Pero tenemos cuestiones que son comunes, tenemos planteamientos que son comunes, que tienen que ver con lo que te decía, democratización, acceso, participación, pluralismo en las universidades públicas, y cómo hoy en día el Estado sí se hace responsable de una vez por todas de las universidades que son de su propiedad, y de aquellas también que son la contraparte dentro del Consejo de Rectores, porque dentro del Consejo de Rectores hay privadas tradicionales. Entonces tenemos que tener una visión mucho más global, no solamente corporativa, solamente del CUECH, que es el Consorcio de Universidades Estatales. Calidad técnica de carrera docente, ¿no? Sin carrera docente universitaria real, de verdad, que no sea el lugar donde los profesores... Y ese es un debate que tampoco el Ministerio propuso becas para las pedagogías, pero no refuerza lo que es el sistema público. O sea, las becas van a parar a estudiantes que ingresan al sistema privado, que no está tampoco regulado cuál es la calidad. Hoy día se exige acreditación de las pedagogías de medicina, pero 1 año o 2 años y basta. Entonces, tampoco hay una preocupación real de la calidad docente, de las condiciones laborales también de los docentes, porque hoy en día, y había una encuesta, que no me acuerdo dónde la leí, que decía que los estudiantes de más altos recursos no optan por estudiar pedagogía porque no les es rentable, porque son de mala calidad, no se les paga bien. Entonces hay que tener una valoración mucho mayor de la enseñanza, de la pedagogía, de los profesores que necesitamos para construir este modelo. Camila, el tiempo es implacable en la televisión, pero de todas maneras muchas gracias, ha sido muy interesante conversar contigo, te deseamos lo mejor bajo tu presidencia y esperamos un aporte, un motor, un nervio en defensa de la educación pública. Esperamos, sí. Muchas gracias. Vamos a trabajar por eso. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.